La lluvia no se detenía. El claro seguía cubierto por niebla baja, barro, sangre diluyéndose lentamente bajo el agua. Respiraciones, muy pocas ahora. Los sobrevivientes permanecían inmóviles, temblando, empapados, mirando aquello que acababa de ocurrir. Los clanes seguían rodeando el claro. Lobo, ciervo, conejo, búho, pantera, máscaras húmedas brillando bajo los relámpagos. Nadie hablaba, nadie celebraba. Aquello no parecía una victoria, parecía un ritual antiguo terminando. La mujer del traje permanecía de espaldas a los recién llegados. Sombrero oscuro, guantes negros. Sus ojos rojos reflejaban la tormenta. Y entonces, desde el bosque, volvió a escucharse, muy suave, muy lejano, la música. Carrusel antigua, lenta, distorsionada. Algunos sobrevivientes levantaron lentamente la cabeza. Confusión inmediata. Un enfermero comenzó a llorar suavemente. No, por favor. Una científica observó los árboles, desorientada. ¿Escuchan eso? El policía, que aún sostenía su arma, bajó lentamente el brazo, derrotado. La música continuó, más cercana ahora, como si el bosque entero estuviera respirándola. Los miembros del clan del búho intercambiaron miradas tensas. El lobo giró inmediatamente hacia la profundidad de la niebla. Inquietud real. El ciervo habló apenas, muy bajo. No debería estar sonando todavía. La mujer del traje inclinó apenas la cabeza, escuchando. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Silencio. La lluvia aumentó. El faro continuaba girando sobre el risco. Una vuelta, otra. Entonces, el suelo vibró, muy leve, casi imperceptible, pero todos lo sintieron. El barro tembló bajo las botas. Las raíces negras comenzaron a moverse debajo de la tierra. No violentamente, lentamente, como dedos gigantes despertando. El bosque entero crujió. Los clanes levantaron la cabeza al unísono. ¡Bang! Las ramas dejaron de golpear los troncos. Silencio absoluto. Incluso la lluvia parecía haberse vuelto más distante. Y entonces, desde algún lugar profundo dentro de la niebla, se escuchó una risa, pequeña, infantil, lejana. Los sobrevivientes palidecieron inmediatamente. Una paciente susurró entre lágrimas. No había niños aquí. La música continuó girando entre los árboles. Carrusel, más cerca, más clara. Los hombres de traje ocultos entre la niebla comenzaron lentamente a levantar la mirada hacia el bosque profundo, esperando algo, reconociendo algo. La mujer del sombrero cerró suavemente una mano enguantada. Tensión, verdadera tensión, y aquello hizo que algunos clanes retrocedieran apenas un paso, solo uno, pero suficiente. Porque si los clanes retrocedían, significaba algo terrible. El viento sopló violentamente entre los árboles. La niebla se abrió apenas por un instante, solo un instante. Y muy lejos, entre troncos infinitos, algo podía verse girando lentamente. Luces doradas, caballos de madera, el carrusel. Pero no estaba vacío. Había alguien sentado sobre uno de los caballos, pequeño, quieto, inmóvil bajo la tormenta. Los ojos del clan del ciervo se abrieron detrás de la máscara. Horror inmediato. El búho susurró apenas. No puede ser. La música siguió sonando, más lenta ahora, más antigua. Y la figura giró lentamente el rostro hacia el claro, demasiado lejos para distinguirlo, demasiado lejos para entender, pero suficiente para saber algo. La isla acababa de cambiar otra vez. La música del carrusel seguía girando entre los árboles, lenta, antigua, hipnótica. La lluvia caía sobre los caballos de madera, luces doradas atravesando la niebla, y muy lejos del claro, la pequeña figura permanecía inmóvil sobre uno de los caballos. Silencio absoluto. Entonces, muy despacio, la niña bajó del carrusel. Sus zapatos tocaron el barro húmedo. La música no se detuvo, ni la tormenta, pero algo cambió, algo profundo. Su cuerpo comenzó a iluminarse. Primero,
muy débilmente, como pequeñas partículas azules naciendo debajo de su piel. Después, más fuerte. Su cabello, sus manos, sus ojos, todo. Una luz azul intensa comenzó a envolverla bajo la lluvia. No parecía electricidad, no parecía fuego, parecía algo antiguo, algo vivo. La niebla alrededor de ella reaccionó inmediatamente, retrocediendo apenas unos centímetros, como si la reconociera. La niña levantó lentamente la mirada hacia el bosque, hacia el claro, y comenzó a caminar. Paso, silencio, paso, silencio. La lluvia explotaba suavemente contra su brillo azul. Cada movimiento dejaba pequeñas ondas luminosas sobre el barro. Muy lejos, en el claro, los primeros en verla fueron los clanes. El lobo levantó la cabeza abruptamente. El búho dejó de respirar por un instante. El ciervo permaneció completamente inmóvil detrás de la máscara. Nadie habló, porque todos la estaban viendo. La luz azul emergiendo lentamente desde la profundidad del bosque, acercándose. Los sobrevivientes giraron lentamente, confusión inmediata. Un enfermero dio un paso hacia atrás. La científica abrió los ojos con incredulidad. El policía simplemente bajó la mirada hacia su arma, como si ya supiera que aquello no serviría para nada. La niña continuó avanzando, sin miedo, sin prisa, solo observando, mirando uno por uno a todos los presentes. Policías, soldados, pacientes, clanes, hombres de traje ocultos entre la niebla. Sus ojos azules pasaban lentamente sobre cada rostro, como si estuviera recordándolos, como si estuviera buscando algo o alguien. La mujer del sombrero permanecía inmóvil frente al claro, pero por primera vez desde la llegada de los recién llegados, no parecía tranquila. Sus ojos rojos permanecían fijos sobre la niña luminosa, inmóviles, midiendo, esperando. La niña siguió caminando, paso, paso, paso. La luz azul iluminaba máscaras húmedas, barro, raíces negras, lluvia cayendo desde ramas interminables, y entonces los clanes comenzaron lentamente a retroceder. Solo un paso, muy pequeño, pero suficiente, porque los clanes no retrocedían, no ante soldados, no ante hombres armados, no ante la tormenta, solo ante algo mucho más antiguo que ellos. La niña finalmente alcanzó el borde del claro. Se detuvo. Su brillo azul respiraba suavemente alrededor de todo su cuerpo. La música del carrusel continuaba sonando detrás de ella, lejana, constante. La isla parecía contener la respiración. El faro giraba sobre el risco. Una vuelta, otra, otra. La niña levantó lentamente la cabeza, miró a todos, a absolutamente todos, y por un segundo, nadie en tierra desconocida se movió, porque algo imposible acababa de regresar al bosque. La lluvia seguía golpeando el claro, fría, constante. La niña permanecía inmóvil en el borde del barro, su cuerpo entero envuelto por aquella luz azul intensa, respirando suavemente alrededor de su piel. Los clanes continuaban apartados, tensos, inquietos, esperando. Entonces, la niña levantó lentamente la cabeza, no hacia los sobrevivientes, no hacia la mujer del sombrero, hacia otro lugar, muy lejos, el risco, el faro. La luz giratoria atravesaba la tormenta sobre las dos playas interminables. Una vuelta, otra, otra. La niña lo observó durante varios segundos. Silencio absoluto. Y entonces sonrió, pequeña, suave, como si acabara de reconocer a un viejo amigo. Muy despacio, levantó una mano hacia el faro. La lluvia comenzó a vibrar alrededor de su brazo luminoso. La niebla reaccionó inmediatamente, retrocediendo, moviéndose, girando sobre sí misma. Los ojos rojos de la mujer del sombrero se estrecharon apenas. Por primera vez, incertidumbre, real incertidumbre. Y entonces ocurrió. Desde la base del risco, desde la playa cubierta por niebla, desde el océano oscuro golpeando las rocas, comenzaron a emerger figuras, lentas, pesadas, 1, 2, 5, 10. Los sobrevivientes contuvieron inmediatamente la respiración. Trajes de buzo antiguos, negros, empapados por agua marina y lluvia. Sus cascos cubrían completamente sus rostros, y detrás de los visores solo había luz, blanca, intensa,
demasiado intensa. No se distinguían ojos, no se distinguían caras, solo aquella iluminación imposible brillando desde dentro de los cascos. Los errantes. El bosque entero pareció enfriarse. Los clanes los reconocieron al instante. El lobo retrocedió inmediatamente. El búho bajó apenas la cabeza. El ciervo dejó escapar una respiración rota detrás de la máscara. Los conejos se apartaron del camino. Nadie discutió, nadie dudó, porque todos recordaban, todos, la pesadilla del comienzo, la primera masacre, la niebla roja, las playas cubiertas de cuerpos, los gritos entre el agua negra. Los errantes avanzaron lentamente hacia el claro, sin correr, sin hablar, sin mirar a nadie, solo caminando, pesados pasos hundiéndose en barro y raíces. Thump, thump, thump. Sus visores blancos iluminaban árboles, máscaras, lluvia, rostros aterrados. Los sobrevivientes comenzaron a apartarse instintivamente. Un enfermero cayó de rodillas. Un policía dejó caer su arma sobre el barro. La científica simplemente no podía apartar la vista. Los hombres de traje ocultos entre la niebla levantaron lentamente la cabeza, reconociéndolos, temiéndolos. La mujer del sombrero permaneció inmóvil, pero sus ojos rojos nunca abandonaron a la niña azul, porque aquello no era una invocación, era un reencuentro. Los errantes continuaron acercándose. Uno de ellos avanzó al frente del grupo, más alto, más antiguo. Su visor blanco ardía como una estrella atrapada dentro del casco. Se detuvo frente a la niña. Silencio, solo lluvia. Solo el faro girando sobre el risco. Los clanes observaban completamente inmóviles, porque sabían lo que seguía, sabían exactamente lo que podía ocurrir. El líder de los errantes inclinó lentamente la cabeza frente a la niña, no como una amenaza, no como una orden, como reconocimiento, como si una regla antigua acabara de restaurarse. La luz azul alrededor de la niña aumentó suavemente. Ella observó a los errantes, uno por uno, y sonrió apenas. Detrás de ellos, el carrusel continuaba girando en mitad del bosque, siempre girando, siempre esperando, y en tierra desconocida. La vieja pesadilla acababa de regresar caminando desde el mar. La lluvia continuaba cayendo sobre tierra desconocida. El claro seguía inmóvil, solo niebla. Solo respiraciones tensas, solo el faro girando lentamente sobre el risco. La niña azul permanecía frente a los errantes. Silencio. Después, giró lentamente la cabeza, no hacia los recién llegados, hacia los clanes. Lobo, ciervo, conejo, búho, pantera. Máscaras brillando bajo la tormenta. La niña los observó uno por uno, lentamente, como si estuviera leyendo algo invisible detrás de cada máscara. Y entonces levantó una mano, no señaló al azar, señaló primero al lobo, después al búho, al ciervo, al conejo, a cada clan, uno por uno, sin decir una sola palabra. Silencio absoluto. Y los clanes entendieron. Nadie preguntó, nadie dudó. El lobo inclinó apenas la cabeza. El búho dio un paso atrás. El ciervo cerró lentamente una mano contra su pecho. Reconocimiento, aceptación. Una vieja orden recordada. Entonces comenzaron a marcharse, sin prisa, sin discusión, internándose nuevamente entre los árboles. Las máscaras desapareciendo poco a poco bajo la lluvia. Lobo, conejo, ciervo, pantera, búho, perdiéndose dentro del bosque cubierto por aquella niebla imposible. La niebla los devoró lentamente, piernas, hombros, máscaras, hasta que finalmente ya no quedaba nadie, solo árboles, oscuridad y bosque infinito. Los sobrevivientes observaron aquello completamente desconcertados. Un policía apenas susurró: ¿por qué se fueron? La niña no respondió. Simplemente giró lentamente hacia los recién llegados. Policías, soldados, enfermeros, pacientes, científicos empapados, rotos, perdidos, mirándola como si estuvieran frente a algo imposible. La niña azul avanzó un paso y cuando lo hizo, algo apareció sobre el barro frente a ellos. Primero una, luego otra, luego muchas, máscaras quietas, empapadas por la lluvia.
como si siempre hubieran estado allí. Lobo, conejo, ciervo, búho, pantera, zorro, decenas de ellas, esperando. El policía retrocedió inmediatamente, la científica bajó lentamente la mirada. El enfermero comenzó a llorar otra vez. La niña los observó en silencio, no obligando, no ordenando, solo esperando, como la isla siempre hacía. Silencio, lluvia, carrusel lejano. Entonces, algo cambió. Uno de los pacientes dio un paso al frente, temblando. Miró las máscaras, después miró el bosque, después tomó un conejo. Sus manos temblaban violentamente, pero se la colocó. Silencio. Nada ocurrió, solo lluvia. Luego, una enfermera tomó otra. Ciervo, un soldado, búho. La científica observó una máscara de zorro durante varios segundos y finalmente la levantó. Uno por uno, no todos, pero muchos, guiados por algo profundo, algo instintivo, algo que no podían explicar. Las máscaras encontraron rostros, como si se reconocieran mutuamente, como si hubieran estado esperándolos. La niña azul los observó tranquilamente. Los errantes permanecían inmóviles detrás de ella, visores blancos brillando dentro de la tormenta, y entonces, sin instrucciones, sin palabras, los recién llegados comenzaron a caminar, no hacia el claro, hacia el bosque, hacia la niebla, siguiendo los senderos por donde los clanes se habían marchado, desapareciendo lentamente entre raíces negras y árboles interminables. El policía fue el último en quedarse. Aún sostenía la máscara húmeda entre las manos. Miró hacia la niña, hacia los errantes, hacia el faro lejano. Y finalmente, muy despacio, se colocó la máscara. Después giró y también desapareció dentro del bosque. Solo quedaron la niña luminosa, los errantes, la mujer del sombrero, la lluvia y el carrusel girando en algún lugar imposible entre los árboles. Porque en tierra desconocida, algunas personas sobreviven, algunas huyen y otras encuentran aquello que siempre estuvieron destinadas a convertirse. La lluvia continuaba cayendo sobre el claro vacío. Los recién llegados ya habían desaparecido dentro del bosque. Los clanes también. Solo quedaban la niña, los errantes, la mujer del sombrero y el carrusel girando muy lejos entre la niebla interminable. La luz azul alrededor de la niña respiraba lentamente. Su brillo iluminaba el barro oscuro bajo sus pies. Los errantes permanecían detrás de ella, inmóviles, guardianes silenciosos, visores blancos atravesando lluvia y oscuridad. Entonces, la niña giró lentamente, miró directamente hacia la mujer del sombrero. Silencio absoluto. La mujer sostuvo la mirada, sombrero empapado, traje oscuro, ojos rojos brillando bajo la tormenta. Nadie habló, pero algo invisible comenzó a tensarse entre ambas. El bosque entero pareció notarlo. El viento disminuyó, la lluvia sonaba más lejana. Incluso el faro parecía girar más lento sobre el risco. Los errantes dieron apenas medio paso hacia adelante detrás de la niña. Protección, antigua, instintiva. La niña continuó observando a la mujer, sin miedo, sin ira, solo mirándola. Y entonces, su luz cambió, no lentamente, no suavemente, explotó. Un resplandor azul inmenso emergió desde su cuerpo. Brrr. La niebla salió despedida hacia atrás, el barro vibró violentamente, las raíces negras se retorcieron bajo tierra, los árboles crujieron alrededor del claro. Todo su cuerpo comenzó a arder en azul intenso, cabello, piel, ojos, lluvia evaporándose cerca de su aura luminosa. La mujer del sombrero retrocedió inmediatamente un paso, después otro, muy pequeño pero real. Sus ojos rojos permanecieron abiertos por primera vez. Sorpresa, verdadera sorpresa. Los hombres de traje ocultos entre los árboles reaccionaron al instante. Sombreros negros, trajes empapados, ojos rojos encendidos dentro de la niebla, observando desde la distancia, sin acercarse, sin intervenir, solo mirando, esperando, midiendo aquella luz imposible.
Los errantes no retrocedieron, jamás. La luz azul golpeaba directamente contra sus trajes de buzo, reflejándose sobre los visores blancos. Permanecían firmes detrás de la niña, custodiándola, como si aquello ya hubiera ocurrido antes, como si conocieran exactamente aquel poder. La mujer del sombrero levantó lentamente una mano enguantada frente a su rostro, protegiéndose parcialmente del brillo. La tormenta misma parecía deformarse alrededor de aquella luz. El carrusel continuaba sonando, más lento, más distante. El faro seguía girando, una vuelta, otra. La niña dio un pequeño paso hacia adelante, solo uno. Su luz azul atravesó completamente el claro. La niebla desapareció varios metros alrededor de ella, y por primera vez, los hombres del traje rojo, ojos ocultos entre los árboles, no parecían cazadores, parecían precavidos. La mujer del sombrero bajó lentamente la mano. Sus ojos rojos seguían fijos sobre la niña, sin apartarse, sin huir. Pero ahora había algo distinto dentro de aquella mirada. Reconocimiento, memoria, tal vez miedo. La niña no dijo una sola palabra, solo permaneció allí, brillando como un faro imposible en mitad de tierra desconocida. Y muy lejos, entre bosque, lluvia y música antigua, algo dentro de la isla acababa de despertar completamente. La lluvia seguía cayendo, pesada, fría, infinita. El claro permanecía inundado por aquella luz azul imposible que emergía desde la niña. Los errantes continuaban inmóviles detrás de ella, guardianes silenciosos. Los hombres de traje observaban desde la distancia entre los árboles. Sombreros oscuros, ojos rojos encendidos dentro de la niebla. La mujer del sombrero seguía frente a la niña, retrocedida apenas unos pasos, pero sin abandonar el lugar, sin bajar la mirada. Entonces, algo ocurrió. El faro, muy lejos, sobre el risco entre ambas playas, su luz cambió. Una vuelta, otra, silencio, y de pronto, un destello gigantesco explotó desde la torre. No una simple rotación de linterna, no una luz normal, un verdadero pulso, azul-blanco, cegador. La tormenta entera se iluminó. El océano, las playas, el bosque, el claro, todo. Durante un instante, cada árbol proyectó sombras infinitas sobre la niebla. Los hombres de traje quedaron completamente expuestos entre los troncos, sus ojos rojos brillando violentamente bajo aquella claridad brutal. La mujer del sombrero levantó inmediatamente una mano hacia el rostro. El resplandor golpeó directamente contra ella, contra los errantes, contra la niña, contra la isla entera. Y entonces, alguien estaba allí, muy arriba, muchísimo más arriba, sobre la estructura del faro, donde nadie debería poder permanecer bajo aquella tormenta. Una silueta, quieta, observando. El resplandor disminuyó apenas, lo suficiente para verlo. Un joven, elegante, demasiado elegante para aquella isla. Traje blanco impecable, zapatos oscuros brillando bajo la lluvia, cabello blanco moviéndose suavemente con el viento del risco, y aquellos ojos azules, intensamente azules, más brillantes que la propia luz del faro, observando directamente el claro, observando a todos, a la niña, a los errantes, a los hombres de traje, a ella. La mujer del sombrero permaneció inmóvil. Por primera vez, sus ojos rojos parecieron endurecerse. Reconocimiento inmediato, no sorpresa, no confusión, reconocimiento puro, peligroso. La tormenta rugió alrededor del faro. El joven no se movió ni un centímetro, simplemente observaba desde aquella altura imposible, como alguien revisando algo que llevaba demasiado tiempo ausente. Los hombres de traje dentro del bosque comenzaron lentamente a retroceder, instintivamente. Incomodidad real. Los errantes levantaron ligeramente la cabeza hacia el risco, los visores blancos reflejando la luz del faro. La niña azul permanecía inmóvil, mirándolo, silencio absoluto. Y entonces, la mujer del sombrero tomó una decisión inmediata. La niebla explotó alrededor de su cuerpo, densa, violenta, negra. Crash,
cubriendo completamente su figura. Los árboles cercanos desaparecieron dentro de aquella nube antinatural. Los hombres de traje reaccionaron igual, desvaneciéndose entre raíces, lluvia y oscuridad, retrocediendo, ocultándose, huyendo. Cuando el viento volvió a atravesar el claro, ella ya no estaba. Solo bosque, solo niebla, solo lluvia cayendo donde antes permanecía la mujer, perdiéndose completamente entre la profundidad infinita de tierra desconocida. Muy lejos, sobre el faro, el joven de blanco continuaba observando la escena, inmóvil, cabello blanco bajo la tormenta, ojos azules ardiendo como dos estrellas antiguas sobre el risco, y por primera vez desde el comienzo de aquella noche, incluso la isla parecía haberse quedado observando. La lluvia continuaba cayendo sobre el risco. El joven del traje blanco permanecía inmóvil sobre la cima del faro, cabello blanco moviéndose bajo el viento salvaje, ojos azules observando el claro lejano, la niña luminosa, los errantes, la niebla, todo silencio, solo el océano golpeando violentamente las rocas bajo el faro. Entonces, algo llamó su atención, muy arriba, más allá de las nubes. Muy lentamente, levantó la mirada hacia el cielo. La tormenta estaba cambiando. No era natural. Los relámpagos ya no caían al azar. Comenzaban a curvarse, girando alrededor de un punto invisible sobre el océano. El guardián del faro permaneció observando, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando exactamente aquello. Muy despacio, levantó una mano, no hacia el bosque, no hacia el claro, hacia la linterna del faro. La luz respondió inmediatamente. El faro explotó en un brillo azul blanco gigantesco. El haz atravesó la tormenta, cortando nube, lluvia, oscuridad. Y entonces, el cielo respondió. Un trueno imposible sacudió toda la isla. Las playas temblaron. Los árboles del bosque crujieron violentamente. Los errantes levantaron inmediatamente la cabeza. Muy lejos, la niña azul observó el horizonte, porque algo estaba descendiendo. No desde el mar, desde la propia tormenta. Las nubes comenzaron a abrirse, lentas, pesadas, como puertas antiguas separándose, y entre rayos interminables apareció, primero, las cadenas, gigantescas, oscuras, arrastrándose entre relámpagos vivos. Después, los mástiles, torcidos, enormes, cubiertos por velas hechas de nube negra y lluvia giratoria. Y finalmente, el casco, un barco imposible, antiguo, colosal. No navegaba sobre agua, navegaba dentro de la tormenta misma, rayos recorriendo constantemente su estructura, agua cayendo desde sus cubiertas como cataratas suspendidas en el cielo. Su madera parecía estar viva, hecha de naufragios, huracanes, mares muertos, el navío de la tempestad. Los hombres de traje ocultos entre la niebla se inmovilizaron instantáneamente, incluso desde la distancia. Miedo inmediato, real. La mujer del sombrero ya había desaparecido, pero los árboles donde había estado aún temblaban. Muy lejos dentro del bosque, los clanes sintieron su llegada. El lobo levantó la cabeza entre la niebla. El búho dejó caer lentamente una rama húmeda. Los conejos dejaron de correr, porque conocían aquel sonido, las trompetas, profundas, antiguas, marinas. No eran cuernos de guerra, eran señales de navegación, viejas, imposibles. El guardián del faro bajó lentamente la mano, observando cómo el barco descendía entre relámpagos. No lo estaba invocando, no exactamente, lo estaba guiando, porque el faro no solo protegía costas, también señalaba caminos que no pertenecían al mundo humano. Y cuando la isla despertaba por completo, el faro llamaba a aquello que vigilaba sus fronteras. El barco continuó emergiendo desde la tormenta, lento, monumental, sus velas rugiendo con viento eléctrico, y sobre la proa, varias figuras inmóviles observaban la isla desde las alturas,
demasiado lejos para distinguir sus rostros, pero suficientes para entender algo. No eran piratas normales, nunca lo fueron. Eran los primeros guardianes del mar alrededor de tierra desconocida, aquellos que intentaron abandonar la isla siglos atrás y regresaron convertidos en algo más. La niña azul continuó observando desde el claro, su brillo reflejado en las aguas negras bajo el risco. Los errantes permanecían inmóviles y el guardián del faro, por primera vez, sonrió apenas, porque la tormenta acababa de responder al llamado del faro, y eso solo ocurría cuando la historia de la isla estaba a punto de cambiar otra vez. La tormenta seguía rugiendo sobre tierra desconocida. El gran navío elemental continuaba suspendido entre relámpagos y nubes desgarradas. Muy arriba, el guardián del faro permanecía inmóvil sobre la torre iluminada, cabello blanco moviéndose bajo el viento salvaje, ojos azules observando la isla entera. Entonces bajó lentamente la mirada hacia el claro, hacia ella, hacia la niña azul, hacia Lila. Abajo, los errantes permanecían alrededor del claro, visores blancos brillando bajo la lluvia. Pero algo cambió, como si hubieran recibido una orden silenciosa. Uno por uno, giraron lentamente hacia el bosque, sin palabras, sin despedidas, solo movimiento. Tamp, tamp, tamp. Sus pasos pesados comenzaron a internarse entre raíces negras y árboles interminables. La niebla los recibió inmediatamente, espesa, hambrienta, cubriendo primero sus piernas, después los cascos, después las luces blancas de sus visores. Los últimos destellos desaparecieron lentamente entre los árboles, y entonces ya no quedaba nada, solo bosque, solo lluvia, solo niebla cubriendo absolutamente todo. Muy arriba, el guardián observó cómo los errantes desaparecían. Después, miró nuevamente hacia Lila. Silencio. El faro continuaba girando detrás de él. Una vuelta, otra, y entonces saltó. No como un humano, no como alguien cayendo, simplemente descendió. La tormenta pareció ralentizarse alrededor de él. El viento sostuvo parcialmente su caída. La luz del faro envolvió su figura blanca, hasta que finalmente sus zapatos tocaron suavemente el barro del claro, sin ruido, sin impacto. La lluvia seguía cayendo entre ambos. Lila permanecía quieta, brillando en aquel azul imposible, observándolo. El guardián caminó lentamente hacia ella, traje blanco impecable bajo la tormenta, ojos azules suaves, tranquilos, antiguos. No había miedo, no había tensión, solo una familiaridad extraña, como si aquella conversación hubiera ocurrido cientos de veces antes. Se detuvo frente a la niña, la luz azul reflejándose en su rostro, y sonrió apenas, pequeña, humana, cálida. «Hola, Lila». La lluvia continuó golpeando el claro vacío. Lila levantó lentamente la mirada hacia él. Silencio. Entonces, él habló suavemente, como quien guía a alguien perdido hacia casa. «Regresa a tu hogar, pequeña. Nada más, no orden, no amenaza, solo una invitación». Lila permaneció inmóvil unos segundos, su brillo azul respirando lentamente bajo la tormenta. Después, giró, mirando hacia el bosque, hacia algún lugar imposible entre la niebla. Y muy lejos, como respondiendo al llamado, la música comenzó a sonar nuevamente. Carrusel, antigua, lenta, distorsionada. Luces doradas aparecieron entre los árboles. El carrusel, esperándola, siempre esperando. Lila comenzó a caminar, paso, silencio, paso, silencio. El guardián permaneció inmóvil observándola partir, el faro girando detrás de él, el navío elemental rugiendo entre las nubes. La isla entera parecía observar en silencio. Lila alcanzó finalmente el carrusel. Las luces antiguas iluminaban suavemente la lluvia. Los caballos de madera subían y bajaban lentamente, como respirando, como vivos. Ella levantó una pequeña mano,
Tocó uno de los caballos blancos y subió muy despacio, muy tranquila. La música aumentó ligeramente. El carrusel comenzó a girar más rápido. Una vuelta, otra. La luz azul de Lila comenzó a mezclarse con las luces doradas de la feria. Lluvia, música, niebla. El guardián observaba desde la distancia, inmóvil. Y entonces, durante una vuelta del carrusel, Lila estaba allí. Durante la siguiente, ya no. Solo el caballo vacío continuando su recorrido. La música siguió sonando unos segundos más. Después, más lenta, más lejana, hasta desaparecer dentro del bosque. Las luces del carrusel comenzaron a apagarse una por una. Oscuridad, silencio, solo lluvia. El guardián permaneció mirando el lugar vacío. Y muy lejos, el faro continuó girando sobre el risco. Porque en tierra desconocida, algunas almas no desaparecen, solo encuentran el camino de regreso a casa. La lluvia seguía cayendo sobre el bosque. El carrusel había terminado de apagarse. Una luz, luego otra, hasta quedar completamente oscuro entre los árboles. Solo quedaba el sonido lejano del océano y el faro girando sobre el risco. El guardián permanecía observando el lugar vacío donde Lila había desaparecido. Silencio. Entonces, algo comenzó a cambiar. No niebla, no tormenta. Otra cosa, un destello, plateado, suave al principio, como polvo de estrellas materializándose frente al bosque. El guardián giró lentamente. La luz comenzó a condensarse. Pequeñas partículas brillantes girando dentro de la lluvia, tomando forma. Cabello, manos, vestido y finalmente una niña. Cabellos plateados cayendo suavemente sobre los hombros, ojos azules brillando con una calma extraña. A su lado, un pequeño cachorro lobo blanco apareció entre el resplandor. Pelaje húmedo, ojos azules luminosos, pequeño, quieto, observando la isla como si ya la conociera. El guardián sonrió apenas, una sonrisa mucho más tranquila que antes, familiar, casi cálida. «Hola, Luna». La niña inclinó apenas la cabeza. El cachorro movió ligeramente las orejas. El guardián lo miró después. «Hola, Milo». El pequeño lobo soltó un suave resoplido. La tormenta continuaba rugiendo alrededor del risco. Entonces, el faro giró nuevamente, una vuelta, otra, y el enorme haz de luz atravesó violentamente la costa, iluminando playa, rocas, espuma negra del mar, y algo estaba emergiendo. Figuras, lentas, silenciosas, caminando desde la línea costera cubierta por niebla. Trajes extraños, pesados, astronautas, pero no humanos normales. Algunos llevaban visores blancos brillantes, otros negros, completamente negros, imposibles de atravesar. No podía verse ningún rostro detrás del cristal, solo oscuridad, solo luz. Caminaban lentamente hacia tierra firme, sin hablar, sin apresurarse, como viajeros llegando después de un viaje demasiado largo. Y ninguno venía con las manos vacías. Uno sostenía un reloj roto contra el pecho, otro una vieja caja musical oxidada. Una mujer astronauta llevaba una fotografía arrugada que jamás soltaba. Un niño pequeño caminaba abrazando un peluche gastado bajo el traje espacial. Otro cargaba una llave antigua colgando entre los dedos. Otros no sostenían objetos, sostenían personas, seres queridos, protegidos entre brazos pesados, aferrándose a ellos como si dejarlos ir significara desaparecer. La luz del faro recorrió lentamente al grupo. Luna observó en silencio. Milo permaneció quieto junto a ella. El guardián no parecía sorprendido, solo esperando, como quien observa otra llegada prevista por la isla. Los astronautas continuaron avanzando desde la costa. Visores blancos, visores negros, objetos perdidos, recuerdos imposibles, personas que nunca soltaron. La lluvia golpeaba sus trajes, pero nadie se detenía. Muy lejos, el navío elemental seguía navegando dentro de la tormenta, y el bosque parecía observar aquella nueva llegada, porque en tierra desconocida, no todos llegan buscando escapar. Algunos llegan cargando aquello que jamás pudieron abandonar,
Años después, la lluvia golpeaba los techos del orfanato, ventanas viejas, pasillos apagados, sombras largas, y una niña corría, descalza, respiración destruida, vestido blanco empapado pegándose a sus piernas, una vieja máscara de conejo cubriendo parcialmente su rostro. Detrás, gritos, adultos llamándola desde la distancia, puertas abriéndose, luces encendiéndose, pero ella no se detuvo, nunca miró atrás. Solo siguió corriendo hacia la costa, hacia el sonido del océano. La playa apareció finalmente entre la tormenta, oscura, vacía, inmensa. Las olas golpeaban violentamente las rocas. El viejo faro giraba a lo lejos, siempre girando, siempre observando. Varias personas llegaron detrás de ella, demasiado lejos todavía. Silenciosas figuras bajo paraguas oscuros, rodeándola lentamente sobre la arena húmeda. La niña retrocedió, respirando con dificultad. Miró el océano, miró el faro y tomó una decisión. Corrió directamente hacia el agua. Las primeras olas la golpearon brutalmente, frías, violentas, pero siguió avanzando, más profundo, más lejos. Comenzó a nadar, desesperadamente. La tormenta rugía sobre su cabeza. La máscara de conejo flotó lejos entre espuma y lluvia. Ella continuó. 1, 2, 3 movimientos. El faro seguía girando. La costa comenzaba a alejarse. Pero a mitad del trayecto, su cuerpo comenzó a fallar. La respiración colapsó. Agua salada entrando violentamente en su garganta. Pánico inmediato. Intentó mantenerse arriba. Otra ola la golpeó, después otra. Sus movimientos se volvieron erráticos, más lentos, más débiles. Comenzó a hundirse. Oscuridad, agua, ruido lejano de tormenta. Y entonces, el faro. La luz giró sobre el océano, una vuelta a otra, y de pronto, el haz se detuvo sobre ella. No como una luz normal, como una mano gigantesca alcanzándola desde la tormenta. Todo se volvió blanco, silencio. Agua, luz, después, nada. La niña despertó violentamente, tosiendo, escupiendo agua salada sobre arena húmeda. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, respiraciones rotas, más agua escapando desde sus pulmones. Intentó incorporarse, cayó nuevamente sobre la playa, fría, empapada, confundida. El sonido del océano seguía allí, pero algo estaba mal. Muy mal. La arena no se veía igual, las olas tampoco. El aire olía distinto, antiguo, húmedo, demasiado quieto. La niña levantó lentamente la cabeza y lo vio. Niebla, densa, espesa, cubriendo absolutamente todo. No podía verse el horizonte, no podía verse la costa. Solo playa, oscuridad y aquella niebla imposible moviéndose lentamente sobre el suelo. La niña tragó saliva, confusión inmediata, miedo, real. Hola, nadie respondió, solo el sonido distante del mar. Entonces, muy lejos, algo giró dentro de la niebla. Una luz suave, dorada, intermitente, como bombillas antiguas respirando en mitad de la oscuridad. Y después, la música, lejana, lenta, distorsionada, carrusel. La niña se quedó completamente inmóvil sobre la arena, empapada, temblando, mirando aquella luz imposible entre la niebla. No reconocía el lugar, no reconocía el cielo, no reconocía el océano. Solo sabía una cosa: aquello no era su mundo. Muy lejos, sobre un risco perdido entre la niebla, el faro continuaba girando lentamente, observándola, como si siempre hubiera sabido que terminaría llegando a tierra desconocida. La niebla densa los rodeaba por completo, fría, espesa, viva. Cada respiración parecía más pesada dentro de aquel lugar imposible. Las figuras con máscaras de conejo permanecían dispersas alrededor del grupo, observándolos, evaluándolos, silenciosas. Algunas permanecían inmóviles entre árboles cubiertos de humedad, otras sobre pequeñas dunas de arena oscura cerca de la costa. Nadie parecía relajado, nadie parecía sorprendido por su llegada, como si aquello ocurriera más veces de las que debería. Lila permanecía quieta,
todavía empapada, cabello húmedo pegado a su rostro. Miguel observaba nerviosamente el círculo de máscaras que los rodeaba. No le gustaba nada aquello. La sensación de estar siendo juzgado, medido, clasificado. Uno de los jóvenes del grupo dio finalmente un paso hacia adelante. Máscara blanca de conejo, chaqueta vieja cubierta de barro seco. Su mirada permanecía fija sobre ellos. Después, levantó lentamente una mano, señalando hacia la distancia, hacia el faro. La luz giraba lentamente sobre el risco cubierto de tormenta. Una vuelta, otra. El joven habló. Su voz sonaba cansada, como alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo con aquella realidad. Todo termina mirando ese faro. Silencio. La niebla se movió lentamente entre las raíces. Personas, clanes, criaturas. Los que llegan aquí, tarde o temprano, terminan siguiéndolo. Miguel frunció ligeramente el ceño. Lila permanecía escuchando en silencio. El joven continuó. Es como un llamado. Algunos lo oyen inmediatamente, otros tardan años, pero siempre termina igual. Su máscara giró lentamente hacia ellos. La mayoría de los que ves aquí fueron traídos por este lugar, por la isla, por el faro. Lila levantó ligeramente la mirada hacia la torre lejana. El haz de luz cruzó lentamente la niebla. Hipnótico, antiguo, como si realmente estuviera observándolos. Entonces, el joven señaló directamente hacia Miguel. Silencio inmediato entre las demás máscaras. Pero Miguel se tensó. Alguien que no lleva esta máscara no pertenece a nuestro grupo. Varias figuras de conejo intercambiaron pequeñas miradas nerviosas. Incomodidad, precaución. El joven dio un pequeño paso atrás. No agresivo, solo estableciendo distancia. Nosotros seguimos nuestras propias reglas, nuestros propios caminos. No buscamos problemas con extraños, ni con personas sin clan. Miguel soltó una pequeña risa seca, molesto, cansado. ¡Qué amable bienvenida! Nadie respondió. Solo viento, solo faro, solo niebla. Finalmente, el joven conejo habló otra vez, más directo, más frío. Son libres de tomar su propio camino. Miró primero a Lila, después a Miguel. Pero les pido un favor. La música lejana de un carrusel pareció sonar muy débilmente entre la niebla, casi imperceptible. El conejo señaló hacia la profundidad del bosque. Váyanse, encuentren otro lugar, antes de que algo los encuentre primero. Silencio. Lila sintió inmediatamente algo extraño en aquellas palabras. No sonaban como amenaza, sonaban como advertencia. Entonces, muy lejos entre los árboles, algo crujió. Una rama, después otra. Las máscaras de conejo reaccionaron inmediatamente. Tensión. Varias manos bajando hacia cuchillos improvisados y lanzas hechas de madera. El joven giró violentamente hacia la niebla. Miedo. Real. El faro giró nuevamente. Y durante un solo segundo, algo pudo verse entre los árboles. Sombreros, trajes, ojos rojos observando, inmóviles dentro de la niebla. El joven del conejo dejó escapar una respiración rota, muy baja, casi un susurro. No tan cerca. Miguel apenas alcanzó a ver aquellas figuras. Pero Lila sintió inmediatamente que aquellos ojos ya la conocían.